Así muere el bolívar en Venezuela. El billete norteamericano se impone cada vez más. Desde empresarios hasta vendedores ambulantes ponen precios en esa divisa, pero solo unos pocos tienen acceso a ella. Nicolás Maduro ha liberado el uso legal del dólar, lo que le permite impulsar una burbuja económica y una normalidad que los especialistas catalogan de ficticia, porque ha dividido a la población entre pocos ricos y muchos pobres, profundizando la pobreza de los venezolanos. En el sector de los que intentan salir de la pobreza se encuentra Yudelsi García, una niña humilde de 13 años que se esmera en captar clientes con los símbolos del dólar y el euro para vender casabe, galletas de yuca o mandioca en la carretera de Cupirá que conduce a Barcelona y Puerto La Cruz del estado Anzoátegui, el oriente del país. La madre de Yudelsi prefiere que le tomen fotos a su hija, tras lo cual anuncia a Clarín el precio de $5 por el paquete de las galletas de casabe, equivalente al salario mínimo, pero la mujer no tiene cómo devolver el cambio en la misma moneda, y tampoco tiene internet para hacer un pago online. Los vendedores de casabe en la carretera de Cupirá intentan estar en la onda de la dolarización decretada por el régimen. Los letreros en dólares y euros escritos a manos en la carretera de Oriente compiten con las etiquetas marcadas en divisas en los supermercados y bodegones. Sus ventas se están reanimando ahora después de 6 años de recesión, con una caída de la actividad económica de 52% del PIB que para el próximo año proyecta una reducción del 10%, según el economista Asdrúbal Oliveros, directivo de la consultora Ecoanalítica. En Puerto La Cruz, una ciudad turística del oriente venezolano, la fiebre por el dólar contagia a todo el mundo, desde el plomero, el mozo, el barman, el cuidador de coches, hasta el profesional y el ejecutivo de las multinacionales petroleras tanto chinas como rusas. Han tasado su mano de obra en la divisa norteamericana y menos en euros porque se transa de forma reducida. Asdrúbal Oliveros pronostica el bolívar que va a convivir como unidad de cuenta del gobierno nacional junto con el petro para el año que viene, aunque el principal dinamizador en Venezuela sea el dólar. La dolarización de las transacciones crece, pero con un techo, el nivel de la dolarización de las transacciones está creciendo de forma acelerada, hasta el punto de que en octubre más del 50% de las transacciones en las principales ciudades se pagan con divisas. Ese dinamismo ha provocado que algunos grupos de la población tengan acceso a dólares y gasten en consumo. Cada vez hay mayor número de venezolanos que realiza transacciones en dólares. No estamos hablando de montos elevados, pero sí de pequeñas cantidades, señala Oliveros. La dolarización en Venezuela estuvo criminalizada durante los últimos 20 años del chavismo, que encarcelaba a la gente que tuviera billetes verdes. Hoy está permitido que el dólar aparezca en facturas y documentos de propiedad inmobiliaria. Solo el 15% de los venezolanos recibe divisas desde el extranjero de forma lícita, bien por los conceptos de las remesas de familiares de migrantes o la repatriación de capitales, que podrían sumar unos 6 millones de dólares anuales según afirma Clarín, Luis Vicente León, director de Data Analysis. En las grandes ciudades como Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristóbal, Mérida, Valencia, Maracaibo y Caracas, las transacciones en dólares superan el 50% de las actividades comerciales, según sondeos de Data Analysis y Ecoanalítica, lo que ha dejado rezagada a la moneda nacional. La causa principal de la desaparición del bolívar de la cuna del libertador Simón Bolívar es que el régimen ha destruido el 90% de las empresas e industrias, por lo que ha desaparecido la manufactura y la producción nacional, dice la patronal Fede Cámaras. No hay respaldo de la producción nacional para que permanezca el bolívar. El PIB de 400.000 millones de dólares hace 10 años ha sucumbido a 75.000 millones de dólares, una caída brutal. El boom del dólar es porque el auge de las importaciones, que está sincronizado con la inflación. El economista Jesús Cacique señala que la hiperinflación en Venezuela alcanza el 335.945% en los 11 meses transcurridos desde noviembre de 2017. Los precios se duplican cada 17 días. Trino Márquez, director de CEDIQUE, Centro de Análisis Económico,
sostiene que la dolarización de la economía venezolana ha sido anárquica y salvaje. Está provocando una forma aún más agresiva de segmentación de los ciudadanos que profundiza la pobreza. Márquez señala que la línea divisora entre quienes poseen dólares y los que tienen bolívares es abismal. Hay varios estratos, el reducido sector de profesionales, que cobran sus honorarios en billetes verdes y los trabajadores a destajo y los comerciantes. Todo el mundo quiere cobrar en dólares. Frente a la evaporización del bolívar, la divisa estadounidense surgió como refugio, precisó. Encuentran cadáver carbonizado de general venezolano que había desaparecido desde hace 2 meses. Manuel Ruiz Serpa, un oficial en retiro, fue encontrado totalmente calcinado por las autoridades en uno de los estados llaneros de Venezuela. En Venezuela, el cuerpo del general retirado Manuel Ruiz Serpa fue encontrado calcinado en la ciudad de Calabozo, capital del municipio Francisco de Miranda, estado Guárico. El sábado pasado, las autoridades del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana encontraron el cadáver del oficial de 67 años, según destacaron medios locales. Cabe resaltar que, desde el 9 de octubre, el militar Ruiz Serpa estaba desaparecido y tanto sus familiares como los agentes del Estado emprendieron su búsqueda. Efectivos del GAES, Guárico, lograron encontrar los restos humanos calcinados de Manuel Ruiz Serpa en la población de Calabozo, indicó la entidad venezolana. Dentro de los cargos en los que destacó el fallecido general, se encuentra su rol como comandante de la 41 Brigada Blindada de Carabobo, popularmente conocida como Fuerte Paramacay, egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1974. Manuel Ruiz Serpa integró la promoción general en jefe José Ignacio Pulido y compartió aulas con Francisco Arias Cárdenas, uno de los 4 tenientes que participó junto con Hugo Chávez del golpe de Estado de febrero de 1992. Delegación de Guaidó exige más sanciones contra Nicolás Maduro. Partidarios del líder opositor venezolano Juan Guaidó instó en Praga al gobierno y parlamento checos a endurecer las sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Nicolás Maduro para que se equiparen a las que aplica Estados Unidos. Hay que fortalecer la posición de la Unión Europea para que acompañe de forma más militante las sanciones que ha instaurado Estados Unidos. Sobre los jerarcas del régimen, Estados Unidos tiene sancionados a 160 jerarcas y la Unión Europea tiene a 25, dijo a EFE Miguel Otero, director del Nacional. Por otro lado, inflación anual de Venezuela se acelera en noviembre pese a libre circulación de monedas. La inflación de Venezuela se aceleró en noviembre y en los últimos 12 meses se ubica en 13.476%, informó el martes el Congreso controlado por la oposición, pese a una inédita libre circulación de billetes en otras monedas que promueve el Banco Central desde inicios de este año. La inflación de noviembre fue de 35% de acuerdo al informe del Parlamento que desde hace 2 años da a conocer el avance de los precios por el retraso en la divulgación de cifras oficiales. En octubre los precios habían aumentado 20%, según la medición de la Asamblea Nacional. El salto se produce aun cuando este año el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, agobiado por sanciones financieras de Estados Unidos, empezó a inyectar a la economía euros en billetes que recibía por las ventas de oro y petróleo, como parte de la política monetaria del Banco Central para buscar controlar la inflación. Si bien la intensidad ha menguado, la hiperinflación se mantiene, dijo el diputado opositor y economista Ángel Alvarado, quien sostuvo que observa ahora más desigualdad en la nación en la que dice aún la mayoría no recibe ingresos en divisas. El Banco Central informó en septiembre que la inflación acumulada en los primeros 9 meses del año se ubica en 4.679, el dato oficial más reciente. Según la medición del Congreso a noviembre, la inflación acumulada en lo que va de 2019 se ubica en 5.515%. Y por último, la crisis empresarial en Venezuela empeora. El 60% de las empresas privadas en Venezuela cerraron en los últimos 20 años, según datos presentados por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, a la Asamblea Nacional de Venezuela a mediados de 2019.
Fedecámaras indicó que 370.000 empresas de las 620.000 que existían en 1998 desaparecieron. De ellas, unas 1.500 cayeron en las manos del gobierno a través de expropiaciones, en el marco del Plan de Nacionalización de Áreas Estratégicas iniciado por Hugo Chávez, dijo a Diálogo Carlos Fernández, expresidente de las Fedecámaras en exilio en los Estados Unidos. Empresas petroleras, compañías de electricidad, finanza y constructoras, entre otras, fueron nacionalizadas.